Ya, Vamos a comenzar. A ver si. sí, licenciado. Ok, entonces, buenas tardes, bienvenidos, estimados participantes, a los que se encuentran en la sala el día de hoy. Vamos a continuar esta sesión del programa de perfeccionamiento cuidado al paciente pediátrico en la unidad de cuidados críticos. Ya hemos estado en la primera sesión de esta unidad, cuidado de las afecciones cardiovasculares en el paciente pediátrico. Vamos a continuar con los temas. Hoy tenemos el tema de monitorización hemodinámica invasiva y no invasiva, que es el tema con el que vamos a iniciar. Tenemos el día de hoy a nuestro coordinador del programa, el licenciado Jack Cotera Ruiz, es licenciado en enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es enfermero asistencial de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Nacional 2 de Mayo y especialista en cuidados intensivos pediátricos, quien nos acompaña el día de hoy. Buenas tardes, licenciado Jack. Puede iniciar con la ponencia. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes con los presentes, agradeciendo nuevamente la invitación para poder desarrollar este tema. Vamos a iniciar. Entonces, continuando con la serie de ponencias que se ha tomado con respecto al capítulo de afecciones cardiovasculares en el paciente pediátrico, vamos a ver ahora de monitorización hemodinámica, tanto invasiva como no invasiva. Primero hay que tener claro qué son signos vitales, ¿no? Son la manifestación externa de funciones vitales básicas, tales como la respiración, la circulación y el metabolismo, los cuales son susceptibles de evaluar en un examen físico y medirse a través de instrumentos, ¿no? Es la manifestación de cómo se da el funcionamiento de nuestro organismo. Nosotros podemos evaluar, monitorizar esa manifestación de las funciones de nuestro organismo de esta manera, ¿no? Sus variaciones siempre van a expresar cambios que ocurren en el organismo, tanto de índole fisiológico, cambios normales que se pueden dar ante ciertas circunstancias, como los cambios patológicos en la falla de la adaptación de nuestro organismo ante ciertos cambios internos que se puedan dar o de origen patológico. Como regla general, se debe procurar que el usuario esté en condiciones basales, medirlos en horarios similares y descartar errores asociados a los equipos, ¿no? Idealmente, siempre, en el caso de que hablemos de un paciente que está en hospitalización, tener un horario constante de control de funciones vitales, tanto de presión, de temperatura, pero si estamos hablando de un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos, pues el control se hace mucho más frecuente, ¿no? A cada hora un control a horario de todas las funciones vitales. Entonces, siempre procurar tener la misma hora en el caso de que el paciente esté en hospitalización, pero en la UCI pediátrica, en una unidad de cuidados intensivos, esta situación no se va a dar, pues, porque el control siempre es constante, a horario o a veces cada 2 horas si estamos hablando de una unidad de cuidados intermedios. Disculpa un ratito. ¿Cuáles son los signos vitales básicos que nosotros vamos a estar monitorizando? La temperatura, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial y oximetría de pulso. Son signos vitales básicos que no requiere pues una monitorización invasiva en el paciente, ¿no? No se requiere eh, procedimientos cruentos o situaciones que rompan la barrera de protección de la piel. En el caso particular de la pediatría, los rangos de normalidad varían según la edad y en algunos casos también con el sexo y el peso. Eso es muy importante. A diferencia de adultos, pues que tienen parámetros estándar para cada signo vital, nosotros veremos que va a ir variando según la edad del paciente, el tamaño del paciente en algunos casos y el peso mismo del paciente puede afectar una variabilidad de los rangos que podemos considerar normales en los pacientes pediátricos. Bueno, vamos a tener el rango de recién nacido, lactantes menores, lactantes mayores, escolares, los adolescentes, que ya son bastante parecidos a un parámetro de adulto. Entonces, todos estos rangos, toda esta variabilidad
es importante tener presente al momento de estar evaluando. Pues no es lo mismo tener una frecuencia respiratoria que podríamos considerar normal en un lactante menor, ese mismo valor en un paciente adolescente ya se considera pues como si estuviera, por ejemplo, en el caso de la frecuencia respiratoria, en un estado de polídromo, ¿no? Entonces, siempre tener presente cuando evaluemos la edad del paciente para tener en consideración que el valor que obtengamos de este signo vital sea normal o un valor anormal. Eso depende de la edad del paciente. Uno de los primeros elementos que nosotros vamos a controlar es la temperatura, ¿no? Se puede controlar en distintas partes del cuerpo dependiendo de la edad del niño y su colaboración. La medición en el recto es la que se considera la más fidedigna, pero se realiza principalmente en lactantes porque resulta incómodo en niños mayores. La medición de la temperatura axilar se puede realizar a cualquier edad, teniendo cuidado que la axila esté limpia y seca antes de colocar el termómetro. Es importante, pues, tener los cuidados apropiados, porque en lactantes, al momento de colocar el el termómetro en la zona axilar, hay que tener cuidado que esté en la posición correcta, sobre todo porque estos pequeños tienen a veces son bastante arrolladitos en los brazos y podemos dar falsas temperaturas demasiado bajas, ¿no? También hay que tener en cuenta que al tener una mayor superficie corporal el pequeño, las temperaturas pueden ser bastante diferentes porque puede tener una ligera frialdad distal a través del pie o en las manitos, pero en el tórax puede estar bastante caliente y a veces esa diferencia de temperatura nos puede dar falsas temperaturas bajas, ¿no? Que puede decir que pueda tener una 36,5, 37, pero a veces puede estar el tórax lo sientes mucho más caliente. Y entonces, sobre todo, puede haber esa diferencia en pacientes que están en estado de shock. Entonces, si nosotros notamos esa situación, vemos que nuestro paciente en la UCI está en estado de shock, y que hay una frialdad distal bastante marcada y sientes que el tronco está, digamos, más caliente, más tibio, entonces idealmente deberíamos controlar en ese tipo de pacientes una temperatura rectal para tener una temperatura más fidedigna o al menos que nos sirva de parámetro para ver cuánta diferencia hay entre la temperatura de la axila y la temperatura rectal. No debe variar más de 2 grados, es lo normal que se espera de 1 a 1,5 grados va a haber la diferencia y puede ser normal, ¿no? Por ejemplo, podemos tener un paciente que está con 37 de temperatura y por en el recto podemos, a nivel axilar, pero a nivel rectal podemos encontrarlo en 38, 38,5. Esa es la temperatura que nos va a regir a nosotros, la temperatura rectal. Pero esa variabilidad de temperatura se puede considerar dentro del rango normal. Lo que no puede ser considerado normal es que la temperatura axilar y rectal, la diferencia sea más de 2 grados, por ejemplo. Si nosotros tenemos un paciente que está con 36 de temperatura y nosotros lo encontramos con 38,5 o 36,5 de temperatura axilar y lo encontramos a nivel rectal con 39 de temperatura, ahí sí estamos hablando de una diferencial mayor de 2 grados y eso es un signo de un estado de shock. Entonces hay que tener también presente esa situación al momento que nosotros estamos controlando la temperatura. Los valores normales que nosotros podemos tener, la temperatura axilar de 36 a 37,7, la temperatura rectal puede ser de 36 a 37,9 y la temperatura vocal de 36 a 37,3. En los pacientes pediátricos, sobre todo en todos los escolares, preescolares y lactantes, se prefiere no poner el termómetro vía rectal por el alto riesgo de que puedan morder y romper el termómetro y generar lesión, ¿no? Siempre lo ideal es tomarle de manera axilar y, bueno, rectal siempre que sea necesario descartar algún tipo de diferenciación o alguna sospecha de una falsa temperatura axilar, ¿no? Que la temperatura axilar que nos esté marcando no sea la real, ¿no? Porque a veces podemos tener pacientes que están, digamos, bajo un efecto de pseudoanalgesia y nosotros vemos que la frecuencia cardíaca empieza a aumentar. Nosotros sabemos que cuando empieza a hacer fiebre, la frecuencia cardíaca aumenta, pero nosotros empezamos a controlar la temperatura axilar y vemos que no está marcando mucho, puede estar en 36, 36,5 y el paciente está completamente acoplado, no hay un signo que nos pueda decir que esté despierto, que haga taquicardia. Entonces, lo que tenemos que hacer es corroborar esa temperatura axilar tomando una temperatura rectal. Y a veces podemos darnos cuenta, pues, que a nivel rectal la temperatura ya está en 38, 38,5, el cual nos justificaría por qué está haciendo esa taquicardia el paciente. Entonces, hay que tener presente siempre que puede haber una variabilidad, pero no debería ser mucha.
Otro tema antes de pasar a la frecuencia respiratoria, tener presente que, por ejemplo, hay unidades en la unidad de cuidados intensivos pediátricos que puede estar con aire acondicionado. Entonces, el aire acondicionado, si está muy fuerte, tiende a enfriar un poco al paciente, sobre todo en las zonas distales, manitos y piernitas. Entonces, sobre todo en esos pacientes en el cual sospechamos que la temperatura axilar no sea real, se puede tomar la temperatura rectal. Por ejemplo, nosotros en nuestro hospital tenemos la costumbre de tomar la temperatura axilar cada 2 horas, se toma la temperatura axilar. Si el paciente está en un estado de fiebre, que ya encontramos que está en 38, empezamos a controlar la temperatura a horario para hacer un control estricto del manejo de la fiebre a través de antipiréticos o de los medios físicos que se le está aplicando. Otro de los parámetros no invasivos básicos que debemos controlar es la frecuencia respiratoria, ¿no? Se obtiene contando el número de respiraciones en un minuto. La medición más fidedigna es la que se obtiene mientras el niño está durmiendo, ya que la respiración se controla de manera voluntaria con facilidad, debe medirse de ser posible sin que el paciente se percate con ello. Es muy importante eso, ¿no? Porque a veces el niño se siente observado, a veces se asusta y ya cambia el parámetro del patrón respiratorio, ¿no? O si está llorando, también te va a dar un parámetro pues, respiratorio, una frecuencia respiratoria falsa. Idealmente es controlarlo sin que se dé cuenta o cuando esté tranquilo el pequeño, ¿no? O sea, esos son los momentos más fidedignos de controlar. Si el paciente está en una UCI pediátrica, si está conectado pues con los electrodos del monitoreo, ahí nos va a dar una frecuencia respiratoria, pero tampoco esa es tan real o fidedigna, puede variar porque si el paciente está completamente sedado y los electrodos están correctamente colocados, sí podríamos considerar que es una frecuencia ideal que lo que nosotros vamos a encontrar en el monitor. Pero si vemos que el paciente ya está más despierto, empieza a moverse, entonces esos movimientos que hace el paciente, el monitor los puede interpretar como una frecuencia respiratoria, como una respiración. Entonces, los parámetros que te puede estar dando el monitor no realmente no son tan reales, tan fidedignos. Entonces, ahí hay que aplicar la observación, que el enfermero debe observar eh, qué tan despierto, tan agitado puede estar el paciente que puede alterar la ventilación. De igual manera, cuando el paciente está en ventilación mecánica, nosotros vamos a ver pues, en el monitor que la frecuencia respiratoria a veces va a coincidir con la frecuencia que da el ventilador y a veces no coincide, a veces puede dar un poco más o un poco menos. De igual manera, el ventilador puede dar un poco más o puede dar un poco menos de frecuencia respiratoria. Suele suceder que a veces nosotros vemos que el monitor está dando, por ejemplo, una frecuencia respiratoria de 30 y el ventilador te está dando una frecuencia, el monitor del ventilador te está dando una frecuencia de 35, de 36. Esa variabilidad puede ser porque puede haber presencia de agua en los corrugados o puede haber presencia de secreciones o que el paciente está empezando a despertar. Entonces, al despertar, empieza a hacer pequeños movimientos que el ventilador puede interpretar como una respiración, pero que no genera la suficiente expansión torácica para que el monitor lo interprete como una respiración. Entonces, siempre hay que estar observando, no guiarnos lo primero que nos muestra el monitor, hay que estar mirando y analizando todo lo que pasa en ese momento, ¿no? En lactantes menores, la respiración es principalmente diafragmática, o sea, predominio abdominal, y la frecuencia respiratoria puede ser determinada contando los movimientos del abdomen. Sí, pues en pacientes lactantes, como vemos por su capacidad, la caja torácica y por su disposición anatómica, la capacidad la compliance pulmonar está bastante limitada. Entonces el movimiento respiratorio es más predominio abdominal y eso nos permite estar controlando al paciente, ¿no? Obviar el movimiento abdominal que el torácico. En los niños mayores se puede observar directamente los movimientos del tórax mediante, pues, podemos auscultar si es que el niño se deja, ¿no? Pero hay que tener cuidado, pues, que a veces el niño se puede asustar o puede a veces retener un poco la respiración y nos puede dar una falsa frecuencia respiratoria. Los parámetros normales que nosotros vamos a considerar, la frecuencia respiratoria va disminuyendo a medida que el niño va creciendo, acercándose a los valores del adulto en la edad escolar. En condiciones normales, los movimientos respiratorios deben ser automáticos, regular y sin dolor. El paciente no debe estar eh, presentando quejido en el momento de la respiración
o simétrico. Nosotros podemos ver que a veces un paciente mueve un poco más un lado del tórax que el otro. Eso puede significar que puede haber algo a nivel pulmonar. Rítmico, que la frecuencia respiratoria sea constante, rítmica, siempre y cuando el paciente esté dormido, no esté agitado o despierto. La frecuencia respiratoria debe ser rítmica, no debe haber como que picos de respiraciones rápidas, después respiraciones demasiado pausadas. Eso debe ser rítmica la presencia. En los recién nacidos y los lactantes menores, la frecuencia respiratoria puede ir desde los 30 hasta las 60 respiraciones por minuto. En los lactantes menores de 24 a 40 respiraciones por minuto. En el preescolar de 22 a 34. Y en escolar ya se puede considerar los parámetros básicos del adulto, que es de 18, pero que puede llegar hasta 30 respiraciones por minuto. También hay que tener presente que el paciente cuando está despierto puede tener picos altos de taquimnias, que se le puede decir, pero que de por sí no puedan representar una dificultad respiratoria como tal. Simplemente es taquimnia porque puede ser que se haya despertado o que el lactante esté recibiendo leche, esté lactando por vía oral. Eso también va a generar una taquimnia que se considera pues dentro de los parámetros normales. Entonces, el lactante puede ir con una frecuencia, cuando está dormido puede estar en 30 y después puede llegar cuando está despierto hasta 50 de frecuencia respiratoria. Eso no se va a considerar pues una dificultad respiratoria. Se puede considerar una taquimia, pero que no es un signo de una dificultad respiratoria. Simplemente que en los que da a pie es que hay que estar observando con mayor detalle al paciente cómo va respondiendo, ¿no? Recuerden que si el paciente ya está despierto, pues el mínimo estímulo puede generar llanto y eso puede generar un distrés. Entonces, si nosotros vemos a un lactante llorando o recién nacido llorando, no hay que considerarlo todavía como un distrés respiratorio. El momento en que nosotros podamos considerar ya un distrés respiratorio es cuando el paciente está completamente dormido o tranquilo, y ya nosotros podemos evidenciar en esas situaciones frecuencias respiratorias ya mayores de 50 o de 60. Ya ahí recién, en esas circunstancias, podríamos decir que sí, el paciente ya está taquineico y está empezando a presentar un distrés respiratorio, una dificultad respiratoria. Si no se dan esas situaciones y el paciente está despierto, puede estar tranquilo, pero puede estar despierto o puede estar llorando, esas situaciones pues no necesariamente nos indican pues una disminución en la función respiratoria. Esas taquimias no se pueden considerar de esa manera. Otros elementos básicos es la frecuencia cardíaca. Mientras no usemos monitor cardíaco, vamos a considerarlo como pulso, ¿no? El pulso arterial es la onda pulsátil de la sangre que se origina con la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta en la expansión y contracción regular del calibre de las arterias. Entonces, el pulso que nosotros tomamos al controlar al paciente directamente o a través del pulsioxímetro, ¿no? Los pulsioxímetros que colocamos no van a controlar la frecuencia cardíaca per se, sino van a controlar el pulso. Entonces, como dice, el pulso no es igual a la frecuencia cardíaca. Van a coincidir, sí, pero no es lo mismo. Entonces, el pulso simplemente es la onda que golpea las paredes de los vasos sanguíneos, y eso es lo que nosotros sentimos al momento de monitorizar. Cuando controlamos el pulso carotídeo, el pulso radial, ese golpe que sentimos es el golpe del flujo de sangre en las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, ese es un pulso, que no es lo mismo que frecuencia cardíaca. ¿Van a ser iguales? Sí, pueden llegar a ser iguales, pero no en coincidencia del número, pero no es lo mismo. En recién nacidos tiene una frecuencia cardíaca más alta, cerca de la pubertad se alcanza una frecuencia cardíaca similar a los de los adultos. De igual manera como la frecuencia respiratoria, a más pequeño, más elevado los valores normales de este signo vital, que se van a ir regularizando a los valores de un adulto mientras va creciendo el pequeño. El ejercicio, el sentimiento de angustia, algunos fármacos pueden generar aumento de la frecuencia cardíaca por sobre el rango normal, al igual que la fiebre también puede aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces hay que estar presente, tener presente estas situaciones cuando se den. La medición puede realizarse de manera directa a través del pulso o mediante la monitorización de un electrocardiograma, electrocardiografía o pulsioximetría, o a través del monitor cardíaco, de monitoreo que podamos tener con los electrodos. En los lactantes se evalúan los pulsos femorales y braquiales, mientras que en la edad escolar se prefiere la palpación de los pulsos carotídeos y radiales. Como les mencionaba en algún momento en el primer módulo de manejo del paciente en paro,
De igual manera, el AHA recomienda, pues, las guías de resucitación recomiendan que al momento de verificar pulsos en los menores de un año, en los lactantes, se debe buscar el pulso femoral y el pulso braquial. El femoral, pues, está a nivel de la ingle y el braquial se encuentra, pues, en el tercio medio del brazo del miembro superior, ¿no? Entonces, esas son las zonas ideales para verificar el pulso, ya que los pequeños, los lactantes sobre todo, a veces son cuello corto o no, a veces simplemente no parece que no tuvieran cuello, se hace difícil controlar el carotidio. Y de igual manera el pulso radial, a nivel radial, pues sobre todo los que están, los pacientes eutróficos, los bien nutridos, pues se hace los rollitos que tiene, pues se hace difícil también controlar el pulso radial a ese nivel. Entonces, ya cuando el paciente pasa de la edad escolar, ya se hace un poco más fácil el control del pulso a esos niveles, ¿no? Ya el paciente ya el cuello es estirado, se hace más fácil ubicar la arteria carotidia, igual que la arteria radial. Los parámetros que nosotros vamos a manejar van a ser de recién nacido 3 meses. Las frecuencias cardíacas pueden llegar hasta 200 cuando está despierto, cuando está en llanto, pero cuando está durmiendo puede llegar hasta 160. Los mínimos 85 que debería estar presentando el paciente. Bajo de eso ya se considera una bradicardia para este tipo de pacientes en esta edad. En niños de 3 a 2 años, de 100 a 190 cuando está despierto, y cuando está durmiendo se considera de 75 al mínimo y máximo 160. De 2 a 10 años hablamos ya de 60 sobre 40 y cuando está durmiendo de 60 sobre 90. Bajo de frecuencia cardíaca de 60 ya se consideran bradicardias. En los niños mayores de 10 años, desde 60 hasta 100 y de 50 a 90 los parámetros. Entonces, recordando que siempre va a haber ligera variabilidad. Los lactantes, sobre todo cuando están despiertos, despiertos o irritables, pueden llegar a tener frecuencias cardíacas hasta 200. No tiene que alarmarnos eso o tampoco considerarlos una taquicardia de origen maligno, simplemente tratar de calmar al paciente. Pero si el paciente está bajo efecto de sedación o está durmiendo y nosotros percibimos ya frecuencias cardíacas mayores a 160, 180, hay que estar viendo qué está pasando porque no debería tener frecuencias cardíacas tan elevadas un paciente que está sedado, ¿no? Entonces puede ser fiebre, puede ser que le falte líquidos, puede ser que esté haciendo una hipotensión. Recuerden que a diferencia de los adultos, en pediátricos, cuando empieza a haber caída de presión, lo primero que se altera es la frecuencia cardíaca. Se genera una taquicardia de manera compensativa. Ya cuando la taquicardia fracasa, recién nosotros vamos a observar una caída de la presión. Entonces, inicialmente podemos ver una taquicardia con buenas presiones, pero hay que sospechar que se esté generando una hipotensión. No puede estar deshidratado, una deshidratación en los lactantes genera taquicardia para tratar de compensar la falta de volumen, aumentando la frecuencia para compensar la presión. Y la fiebre, como les decía. Entonces, son esos tres elementos que pueden estar generando una taquicardia en un paciente sedado. O el mismo hecho de que el paciente ya empieza a despertarse, no empieza ya a bajar la sedación y empieza a despertar de a pocos, eso también va a generar una taquicardia en el paciente. Finalmente, uno de los otros de los elementos de monitoreo no invasivo que nosotros vamos a tener es la presión arterial. Es la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Para medir la presión arterial se debe seleccionar el manguito adecuado para la edad del niño y el tamaño de su hueso. Eso es muy importante. Eh, Nosotros podemos estar escogiendo un manguito que le dé a la pierna del paciente, pero cuando nosotros rotamos el manguito para evitar presión, o sea, lesiones por presión o quemaduras de contacto, ese mismo manguito que le da muy bien al pie, le queda demasiado grande en el brazo, ¿no? Entonces hay que cambiar de manguito, no usar el mismo mango porque los parámetros pueden salir alterados. Siempre Doctor, buscar el manguito Antonina, adecuado, pacienta, hina tomacho, ganan, adecuado para la edad. chuanera, ni chuan. Ver su Tomando audio, por un favor, papacho. chicas. Eh, Idealmente, recuerden que eso puede variar porque un niño de 6 meses puede estar pesando 8 kilos, como también un niño de 6 meses puede estar pesando 3 o 4 kilos. Entonces, en el rango de edad podemos tener preparado un brazalete que nos parece que pueda ser para su edad, pero al momento de llegar al paciente, pues podemos verificar que es demasiado grande porque
puede estar desnutrido de pequeño. Entonces necesitamos cambiar por un brazalete más pequeño. Entonces siempre estar constantemente verificando el tamaño del brazalete de manera adecuada, para que sea adecuado para el paciente, tanto para la edad como para su peso, ¿no? Porque como ya les dije, un paciente de una edad de 6 meses puede pesar hasta 9 kilos o puede estar pesando pues 3 kilos. Entonces, a pesar de tener la misma edad, dos niños de la misma edad no van a tener el mismo peso, por lo tanto no van a requerir usar el mismo tamaño de manguito. Los valores de presión arterial sistólica y diastólica dependen de la edad, talla y el sexo. A diferencia de la frecuencia respiratoria y cardíaca, la presión arterial va aumentando con la edad. Es diferente. En comparación, pues como decía, la frecuencia respiratoria y cardíaca, la presión arterial en los niños menores es más baja y va a ir aumentando hasta llegar a los parámetros como del paciente adulto llegando ya a la adolescencia. Por lo general se usa tablas para calcular el peso, bueno, los parámetros de presión arterial del paciente en base a la talla y a la edad. Entonces, en nosotros en la UCI, y yo creo que en otras UCIs manejan pues los percentiles, ¿no? Que quiere decir el percentil 5, el percentil 50 y el percentil 95, ¿no? A partir del percentil 5 para abajo ya podemos considerar un estado de hipotensión y presiones de un percentil de 95 para arriba, con valores del percentil 95 para arriba, ya se considera pues un estado de hipertensión. Hay tablas en las cuales se hace eso en base a la edad, el sexo y la talla del paciente. Todos esos elementos se tienen en consideración para poder establecer los percentiles de presión de cada paciente, ¿no? Entonces, normalmente cuando ingresa a la UCI, el paciente debe ser tallado para poder establecer estos parámetros. Y con eso, en base a eso, nosotros poder trabajar y determinar cuándo es un paciente que está haciendo hipertensión, cuándo está haciendo hipotensión, ¿no? Cuándo se considera parámetros de presión normal. Como ya sabemos, siempre va a variar en base a la talla del paciente y a la edad del paciente y también al sexo. Entonces no va a ser igual. Pero como una referencia, a grosso modo, nosotros podemos tener presiones arteriales medias en el recién nacido término de 55, de un mes a un año de 60, de 1 a 2 años 65, de 2 a 7 años también 65, de 7 a 15 años también en 65 como presiones arteriales medias. Son situaciones que no va a requerir porque realmente en una UCI se trabaja ya con percentiles, para eso ya los médicos, en base a la talla que nosotros hagamos al paciente, nos va a determinar los percentiles de manera personalizada por cada paciente que ingresa a unidad de cuidados intensivos. Muy bien, ahora que ya sabemos las funciones vitales básicas, ¿no? Como esto se funciona, se trabaja, estos elementos se controlan en todos los niveles, en todas las áreas. eh, Hablemos de monitorización. Consiste en el uso de diversos sensores y monitores que permiten controlar y o medir funciones vitales de los pacientes. Esta información debe ser interpretada de manera correcta, por lo cual complementa la función del personal sanitario sin sustituirlo. No sustituye, un monitor no sustituye a un enfermero, una enfermera, solo nos brinda la información para que nosotros hagamos la interpretación de esa información para tomar acciones en relación a lo obtenido, ¿no? Mediante la observación y el registro continuo de los parámetros fisiológicos se valora el estado en tiempo real del paciente, su evolución y el efecto de la terapéutica en su hemodinamia y respiración. Entonces, acá la presencia del monitor nos permite evaluar en tiempo real lo que nosotros hagamos. Si está haciendo fiebre, nosotros vamos a ver que la taquicardia y la temperatura, pues lo controlamos a cada hora la temperatura, pero la frecuencia cardíaca del monitor va a estar constantemente ahí, nos va a servir indicativo de que cuando empieza a bajar la frecuencia la temperatura, porque va a empezar a bajar la frecuencia cardíaca, ¿no? La respuesta a los bolos de cloruro, los volúmenes de cloruro que nosotros administramos para mejorar la presión arterial en un paciente que se está descompensando, el aumento de inotropos para aumentar la presión arterial también nos va a permitir ver en ese momento de manera más rápida eh, la respuesta a la misma terapéutica. El nivel de gravedad nos va a indicar el tipo de monitorización, invasiva o no invasiva. Dentro de la monitorización no invasiva, ¿qué es? Es decir, se va a controlar de manera externa, sin instalación de procedimientos invasivos y es un proceso incruento que se nos hace al paciente.
¿Cuáles son los elementos que se pueden medir? Es la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, presión arterial y la saturación de oxígeno. Puede ser de medición continua o intermitente. Idealmente nosotros en las unidades de cuidados intensivos vamos a hacer nosotros mediciones continuas, ¿no? Difícilmente se hace medición intermitente. El paciente está conectado al ventilador y todo el tiempo está dando sus parámetros, ¿no? Lo único que tal vez, como les decía, puede haber intervalos es en la temperatura, que puede ser cada 2 horas, pero si el paciente está haciendo picos febriles, idealmente a horario debe controlarse la temperatura. La observación de los elementos del monitor debe ser constante. Constantemente nosotros debemos estar monitorizando. Pero el registro que nosotros hagamos en nuestras hojas de monitoreo, eso sí puede ser, se dice, es un registro horario. Pero eso no quiere decir que registro a mi paciente a las 9 de la mañana, veo el monitor, lo controlo y de ahí me olvido del monitor hasta las 10 de la mañana, no. Nosotros estamos observando constantemente el monitor, evaluando constantemente eh, la respuesta del paciente o el estado del paciente a través del monitor. Lo que se hace horario es el registro, o sea, cada hora registramos, pero la observación y análisis del monitor debe ser constante. La monitorización cardíaca y respiratoria. Ya vamos a hablar de la monitorización hemodinámica como tal. La monitorización electrocardiográfica con tres o cuatro o cinco derivaciones. Hay monitores que tienen, pues los latiguillos pueden ser para tres electrodos o para 5 electrodos, entonces en cualquiera de los casos nos va a dar los parámetros bastante iguales, parecidos. El electrocardiograma, EKG, es el registro de la actividad eléctrica del corazón, obtenida a través de electrodos colocados sobre la piel del paciente. Entonces, la frecuencia cardíaca es lo que nosotros ya vamos a empezar a evaluar con el monitor, porque va a captar la actividad eléctrica del corazón, es lo que nos va a captar la contracción como tal directa del corazón. En cambio, como les decía, el pulso no monitoriza la contracción del corazón. Lo que evalúa el pulso es la onda eh, que golpea a las paredes del vaso sanguíneo y ese es el que nosotros sentimos, ese es el pulso. Pero la frecuencia cardíaca es el control directo del corazón de las contracciones cardíacas a través de el EKG que registra los pulsos eléctricos de la actividad eléctrica del corazón. Se puede valorar de forma continua la frecuencia cardíaca, el ritmo, la morfología y el trazado de EKG. De esta manera se puede controlar a través de la visualización del monitor y las alarmas, arritmias y otras alteraciones del trazado, además de poder valorar el efecto de los fármacos o las alteraciones hidroelectrolíticas. Además, es posible mediante el ritmo de monitoreo controlar de manera continua la frecuencia respiratoria. Como les decía, los electrodos, si están correctamente colocados, nos va a permitir también controlar una frecuencia respiratoria adecuada. Entonces, la diferencia de posición en el caso que nos usamos latiguillos de 5 electrodos o de 3 electrodos, ¿no? Entonces, como podemos ver la posición, eh, no hay que guiarnos de los colores, porque bueno, sí, hay equipos que traen exactamente estos colores, ¿no? Para el apical derecho el blanco, para el apical izquierdo el negro, para el basal izquierdo el rojo, para el basal iniciales. Lo que sí traen los latiguillos son las iniciales, esto es lo que dice, ¿no? El RA, apical, el right apical, el left apical, la, la base derecha, la base izquierda y la derivada, la B, ¿no? Entonces, siempre guiarnos de estas iniciales para la colocación de los electrodos, o sea, no guiarnos de los colores, ¿no? Recuerden que la zona apical siempre debe estar coincidiendo lo más próximo posible a la zona clavicular del paciente. La línea media clavicular debe estar coincidiendo las zonas apicales en la línea media clavicular a máximo 1 centímetro, o si el paciente es muy pequeño, pues ya irá directamente, pero evitar ponerlo directamente sobre la clavícula porque puede haber ligeras alteraciones en los trazados. Las bases, de igual manera, coincidiendo con la línea media clavicular, pero ya en el reborde costal inferior, no debajo del reborde costal. ¿Por qué? Porque a veces en los lactantes, sobre todo, el movimiento puede ser de predominio abdominal, entonces esto puede alterar la interpretación como respiración del paciente, ¿no?
tiene que estar sobre la parrilla costal, pero en el reborde inferior. Y en el caso de 5 derivadas, bueno, igual en el caso de tercera derivada, pues el basal izquierdo siempre está a la altura de la apical izquierda, en la línea media. Y en el caso del quinto electrodo, pues el vectorial siempre tiene que estar en el cuarto espacio intercostal, 1, 2, 3, 4, y en la línea paralela derecha del esternón. Entonces, esta es la posición ideal, ¿no? El cuarto espacio intercostal en la línea paralela del esternón. Entonces, si nosotros colocamos los electrodos en estas posiciones, podemos ya afirmar que los parámetros que nos están dando son parámetros fidedignos. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo en los pacientes pediátricos, tiende a despegarse, si están un poco más despiertos, ya tiende a despegarse los electrodos, o se pueden desplazar, si empieza a hacer temperatura, empieza a sudar, también puede generar el desplazamiento de los electrodos al momento del baño también. Idealmente no estar cambiando a cada rato, si ves que el electrodo está bien adherido, no hay que estar forzando la salida porque estamos generando lesión. Idealmente cada 3 días debería estar cambiándose el electrodo o cada 2 días, ya porque si no también poco a poco la humedad que genera el mismo paciente al transpirar puede generar pues lesiones internas, pero estar cambiando de manera continua cada 24 horas, retirando en el momento del baño, también puede generar lesión dérmica. Hay que tener cuidado con eso. Si tú ves un electrodo que ya está medio suelto, ya a ese hay que sacarlo porque si no adhiere adecuadamente, puede estar falseando los datos y los trazados del EKG se van a ir alterando como ustedes ven en el monitor. A veces las ondas están bien, después empiezan a alterarse y eso es porque se está seguro de empezando a despegar uno de los electrodos. Este es el trazado normal. Idealmente todo trazado debería dar en derivada 2, ¿no? En el cual nosotros podamos ver el complejo, todos los puntos de LKG, ¿no? Todas las ondas, la onda P, Q, R, S, la onda T, ¿no? Entonces es un EKG básico, un EKG que nosotros debemos identificar cuando deja de ser normal, cuando se convierte en anormal. Entonces, no necesariamente debemos saber identificar todas las arritmias, cuando tiene bigeminismo, taquicardias, bloqueos. Tal vez no podamos dominar eso, pero lo que sí debemos mínimamente saber es cuando un EKG deja de ser un trazado, deja de ser normal. Entonces, un trazado normal, como por ejemplo podemos ver en este monitor, tiene todos los elementos. Tiene la onda P, acá está la onda P, eh, QRS y la onda T. Entonces, este es un trazado normal y eso debemos identificar siempre. Todo trazado debe estar en derivada 2, porque los monitores pueden ponerte derivada 1, 2 y 3, algunos se pueden poner hasta ABL, ABR. Entonces, idealmente siempre tiene que ser en derivada 2 al momento de nosotros controlar a nuestro paciente. Eh, Ver la regularidad de la onda no significa que está captando adecuadamente, es una onda fidedigna. Y de igual manera en la frecuencia respiratoria vamos a ver pues una onda sinusoidal. Mientras sea regular, se considera una buena onda respiratoria. De igual manera, el pulso oxímetro, tenemos que ver el pulso oxímetro, si se dan cuenta, el pico del pulso oxímetro justo coincide con la onda con la onda R, ¿no? Siempre va a coincidir con el pico R, coincide el pico máximo de la saturación. La saturación, la onda tiene que ser también uniforme, isométrica, regular, tiene que ser, entonces, el valor que nos muestre, ese se considera un valor normal. Adicionalmente, el pulsoxímetro nos debe mostrar en la base inferior el pulso. La frecuencia cardíaca también tiene que coincidir con la frecuencia cardíaca. Puede haber una diferencial de hasta 3 latidos. Quiere decir que puede estar acá en 133, acá en 130, se considera normal, ¿no? O 133 y acá 136 también se considera normal. Pero si nosotros vemos que está en 133 y acá está en 60, en 80, y vemos una saturación de 89, entonces, o sea, como si estuviera desaturando, no lo podemos considerar fidedigno porque no está captando adecuadamente. Algunos monitores traen ese índice de perfusión que vemos acá, 0,39. Ese es un índice de perfusión. Todo índice de perfusión debe ser, en algunos monitores, debe ser por encima de 0,2 para arriba, y es un índice de perfusión adecuado, entonces puede considerar también que la saturación que muestra es fidedigno. Un índice de perfusión debajo de 0,2, 0,1 no es tan óptima, entonces hay que tener en consideración el valor que le da, verificar el tipo de onda, verificar que la frecuencia cardíaca coincida, como para ya recién considerar un, un valor que muestre el monitor adecuado.
¿no? Entonces hay que tener presente estos elementos en la saturación, porque a veces sucede que el paciente está tranquilo y nosotros vemos que empieza a moverse un poco y se altera la saturación. Puede estar marcando 82 hasta 70, pero ustedes ven la onda completamente amorfa, la frecuencia cardíaca no coincide, el pulso que marca el pulsosímetro no coincide con la frecuencia cardíaca. Entonces, ese valor que está marcando no es un valor real. Hay que reposicionar el pulsosímetro en un mejor lugar. Si el pie está muy frío, abrigar el pie, buscar otra extremidad para poder colocar el pulsosímetro y mejore la captación de la onda. Ya, y las presiones arteriales a mí que nos va a mostrar el monitor, la sistólica, la diastólica, nos muestra entre paréntesis siempre es la presión arterial media que ya la calcula automáticamente el monitor y también nos muestra la frecuencia cardíaca de ese momento. En el momento en que toma la presión, inmediatamente también captura la frecuencia cardíaca. La pulsioximetría corresponde a la medición no invasiva del oxígeno transportado por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos, es decir, la saturación de oxígeno en los tejidos. El dispositivo emite luz con dos longitudes de onda, de 660 nanómetros, que es la longitud de onda roja, y la luz que nosotros vemos, la del espectro visible, y de 940 nanómetros, que es la infrarroja, que es la luz no visible que nosotros no podemos ver, ¿no? Que son características respectivamente de la oxihemoglobina y de la hemoglobina reducida, ¿no? Es necesario la presencia del pulso arterial para que el equipo reconozca alguna señal, ya que compara la absorción de la luz durante la onda pulsátil con respecto a la absorción basal. Entonces, ¿cómo hace el cálculo de la saturación? El pulso, ya hay un momento de pausa, ya. Esa diferenciación entre el momento de pausa y la onda del pulso hace esa diferenciación con el cálculo de las ondas que nosotros mostramos y así calcula la saturación, ¿no? La absorción de las ondas infrarrojas por la hemoglobina y así calcula la saturación del paciente. Tener un transductor con dos piezas, uno es un emisor de luz y el otro es un fotodetector. Generalmente puede ser en forma de pinza y se coloca en los dedos tanto de pies como manos, ¿no? Algunos monitores, por ejemplo, tenemos el Nikon, pide exclusivamente sus especificaciones que los diodos, el emisor de luz esté en la parte superior y el receptor esté en la parte inferior, dentro de sus, digamos, instrucciones de uso. No, pero hay otros monitores como los Minra y los Philips que independientemente en la forma como pongas, aseguran una buena captación de oximetría, ¿no? Eh, Hay que estar rotando los pulsioxímetros idealmente cada 2 horas, porque como son elementos sintéticos, pueden generar quemaduras de contacto. Al igual que el brazalete también puede generar quemadura de contacto si es que no se hacen los cambios de manera continua. Podemos tener la pulsiometría tipo brazalete, como vemos acá. La pulsiometría mide la saturación de oxígeno en la sangre, pero no mide la presión de oxígeno. Ya no hay que pensar que mide la presión de oxígeno, solo cuánta sangre hay saturada en oxígeno. La presión de dióxido de carbono o el pH. Por lo tanto, no reemplaza el AGA. Hay circunstancias en las que la medición se ve afectada, por ejemplo, en la alteración del pH, pacientes acidóticos, ya la saturación de oxígeno no puede llegar a ser tan fidedigna, el CO2 elevado, si está hipotérmico también no es una medición fidedigna de saturación, y el nivel de hemoglobina, pues si está con una hemoglobina baja también pues no podemos tener una fidedigna saturación de oxígeno. La temperatura, la obtención de temperatura periférica se puede realizar de manera continua o intermitente. Los monitores tienen sus sensores de temperatura, pueden tener sensores de tipo axilar o sensores de tipo rectal. Cambia la forma del bulbo en el cual se controla la temperatura, cambia según el uso. Idealmente, si tiene la temperatura del monitor, se lo coloca al paciente en la zona axilar y nos permite un control continuo de la temperatura, ¿no? Los sensores externos de temperatura cotidiana lleva, por ejemplo, incorporados algunas incubadoras, algunas tumbas térmicas. En neonatos y lactantes menores se ha disminuido el control de temperatura rectal por el riesgo de lisiar la mucosa, o sea, no es de rutina. La temperatura rectal básicamente lo usamos nosotros para comprobar las situaciones que ya mencioné anteriormente, ¿no? Un estado de shock o una sospecha de que hay una frialdad distal marcada, pero que el paciente tiene una temperatura alta, pues a nivel central.
La presión arterial, el control se realiza mediante el esfingomanómetro, que puede ser análogo o digital y automático. La medición es intermitente y la frecuencia será de acuerdo a los requerimientos del paciente. Es decisivo elegir el tamaño del manguito adecuado, como les decía, es importante eso. Debe abarcar toda la circunferencia del miembro, brazo o pierna, sin apretar, sin llegar a apretar completamente, y la anchura debe comprender 2/3 de la extremidad, ¿no? Evitar, a veces he visto, pues, que el brazalete ocupa todo el brazo, todo el tamaño del brazo o todo el tamaño de la pierna. Entonces, esos valores que nos den no va a ser adecuado. Ya, las mediciones pueden ser intermitentes, puede ser cada hora, cada media hora, cada 15 minutos, hasta cada 5 minutos se puede estar controlando la presión según la programación del monitor que nosotros podamos dar. Es importante seleccionar el monitor del tipo de paciente. Todos los monitores vienen por defecto como monitor para adultos, o sea, las alarmas, los parámetros y las sensibilidades va a venir programado para un paciente adulto. Entonces, dentro del monitor nosotros tenemos que programar el tipo de paciente que vamos a tener, si va a ser un paciente pediátrico o un paciente neonato. A nosotros a programar ese tipo de situaciones, los sensores y la sensibilidad de los instrumentos va a variar, y las alarmas también va a variar según la programación que nosotros hagamos. Y a veces cuando nosotros vemos que la presión no está marcando adecuadamente o nos parece que está siendo demasiado elevada la presión, hay que verificar que la programación sea adecuada, la programación del monitor sea adecuada, y el mismo, algunos ventiladores tienen que el mismo parámetro de presión arterial también tiene de manera independiente, se puede programar el tipo de paciente. Entonces, verificar que esas dos situaciones estén en paciente pediátrico o neonatal, dependiendo del peso del paciente que nosotros consideremos, ¿no? También verificar el tamaño del brazalete, recordar que, como les decía, puede ser encaje bien en la pierna, pero en el brazo ya sea demasiado grande. Recordar también que las presiones distales, o sea, de los miembros inferiores, siempre tienden a ser un poco menos o un poco bajas en comparación a las presiones a nivel de miembros superiores. Idealmente, el punto ideal de controlar la presión arterial siempre es el brazo izquierdo, porque es el que está más cerca al corazón. Pero como nosotros rotamos constantemente, que debe rotarse constantemente, por ambos miembros, entonces estar presente en esa situación, que siempre va a haber una ligera diferenciación que se considera fisiológica, ¿no? No realizar mediciones en extremidades con perfusiones intravenosas, o sea, con vías periféricas, intervenciones, catéter venoso o líneas arteriales sobre todo, ya que puede causar daño tisular, obstrucción de la perfusión y del catéter puede malograr. Rotar el manguito cada 4 o 6 horas, idealmente cada 2 a 3 horas, lo que es ideal. Eh, Observar la zona de la aplicación del manguito, la temperatura, color, posible aparición de hematomas o lesiones. No es importante porque a veces insufla, o si el manguito está fallando, empieza a insuflar demasiado, genera demasiada presión inicial de insuflación y eso puede lesionar la piel. Y acá más o menos nosotros vamos a ver, este es un paciente que se está monitorizando. Pueden ver la onda es constante, tanto de la saturación como de la frecuencia cardíaca. Como pueden ver, casi siempre están coincidiendo la onda, onda R con el pico de la saturación. Entonces hay que estar considerando eso constantemente. El mejor monitor es una enfermera competente que permanezca junto al paciente y un médico intensivista idóneo que lo evalúe clínicamente con frecuencia, ¿no? Entonces nosotros somos los que estamos al pie de la cama del paciente constantemente evaluando los parámetros que nos da el monitor. El monitor no evalúa, solo arroja los parámetros. Nos permite obtener información sobre el funcionalismo cardiovascular del paciente crítico, por lo que se constituye una pieza fundamental de la aproximación diagnóstica y en la guía terapéutica del paciente con hipoperfusión tisular. ¿Qué elementos nosotros vamos a verificar en un monitoreo hemodinámico? La coloración de la piel, el llenado capular, la saturación de oxígeno, el pulso, la temperatura, la evaluación de enfermería que tiene que ver todo esto, la presión arterial invasiva, la PVC, Swan-Ganz que en pediátricos no se usa, gasto cardíaco, que hay monitores que permiten calcular el gasto cardíaco. No todas las unidades lo tienen, por ejemplo, unidades ya más especializadas de unidades cardiovasculares, pediátricas, sí tienen estas unidades de gasto cardíaco que nos permiten monitorizar el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Cuando hablamos de coloración, hay que ver este tipo de coloración, ¿no? Vamos a ver un paciente con cianosis distal, puede estar saturando adecuadamente o dentro de los parámetros normales, pero nosotros vamos a ver una cianosis distal. Entonces,
esto ya no es un problema de hipoxia, sino de hipoperfusión. Vamos a ver un paciente reticulado, marmóreo, como pueden ver. Entonces, estos son un signo de que no está viendo una adecuada perfusión. Disculpa, un poco de agua. No son signos de una adecuada perfusión tisular, ¿no? Entonces, estos son signos de un bajo gasto que está presentando el paciente. El llenado capilar, se aplica presión en el lecho unguial hasta que se vuelva blanco, la sangre regresa en el tejido. Ese tiempo entre que se pone blanco y regresa, ese tiempo nosotros vamos a considerar el llenado capilar, que idealmente tiene que ser menos de 3 segundos. Se aplica su presión durante 5 segundos en una zona rosada de la piel de las extremidades, por ejemplo, la planta del pie. Eso hay que tener presente que tiene ciertas eh, características. Primero, que si el miembro inferior, el miembro evaluado está frío, pues obviamente va a estar prolongado. Hay que asegurarse que el miembro donde se hace la evaluación esté caliente, porque hasta nosotros mismos, cuando nuestras manos están frías, durante el invierno se ponen cianóticas y uno lo aprieta y hagan la prueba, se ponen, apretan y el llenado capilar se prolonga, pero no es que están teniendo una hipoperfusión o un problema de gasto cardíaco. Sí hay una hipoperfusión, pero una hipoperfusión por hipotermia. Entonces eso no es un signo de gasto cardíaco, ¿no? Porque puede ser que ha estado haciendo fiebre, le has hecho medios físicos y se te enfrió demasiado. Si nosotros vemos que está muy frío las manos y los pies, idealmente se hace en la zona del esternón, se aplica presión igual durante 5 segundos y vemos el llenado de esa zona. Si hablamos ya un llenado mayor de 4 segundos, estamos hablando de un estado de hipoperfusión. La presión arterial invasiva, la determinación de la presión arterial es fundamental para la evaluación y el tratamiento del paciente grave. Todo paciente en estado crítico grave requiere idealmente tener una línea arterial para poder medir la presión arterial invasiva, porque esa nos mide en tiempo real, no es como los otros que cada 5 minutos, cada 10 minutos, entonces, de manera constante están midiendo la presión y es mucho más fidedigna que los brazaletes que nosotros aplicamos. Ayudan a valorar la situación clínica del paciente, determinando gran parte de las medidas terapéuticas básicas. Indicaciones, monitorización hemodinámica, paciente que viene de una cirugía cardíaca tiene que venir sí o sí con una línea arterial. Pacientes en choque, pacientes hipotensos o con drogas vasoactivas, idealmente tienen que tener su línea arterial. Hipertensión arterial grave, monitorización intrapostoperatoria de cirugías complejas o cirugías prolongadas, cirugías grandes. Cálculo de presión de perfusión cerebral, controles gasométricos y procedimientos que movilicen un flujo de sangre elevado. O sea, transfundiendo constantemente grandes cantidades de volumen requieren una línea arterial. En el monitor, ¿cómo vamos a saber identificar una línea arterial adecuada y una línea arterial que, al igual como la frecuencia cardíaca, en la respiración, la saturación, siempre va a haber aberraciones de la onda? Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a saber que está bien adecuada? Entonces, nosotros tenemos acá una gráfica, va a haber un ascenso sistólico, o sea, cuando el corazón ya empieza a contraerse, inicia el proceso de contracción, es esta onda. Ese punto de acá, el pico, es la presión arterial sistólica, es la presión como tal. Cuando ya se cerró completamente el corazón, generó una presión, ya esa es la presión sistólica, esa es la onda, esta punta representa ese momento. La tercera curva, esta caída es el descenso sistólico, es decir, cuando el corazón en la zona del ventrículo empieza a relajarse, ¿no? Empieza a relajarse y esa es la zona, la punta, digamos, la punta dicrótica, quiere decir, cae completamente cuando se relaja completamente el ventrículo, pero en simultáneo está pasando la contracción de la aurícula. Y entonces, esta segunda curva que nosotros vemos acá, esta segunda curva, esta pequeña elevación, es la contracción auricular, la presión diastólica, ¿no? Cuando se contrae el ventrículo, acá se registra eso. Y cuando se relaja, discúlpeme, la aurícula, se registra esto. Cuando se relaja la aurícula, se genera el descenso diastólico, para que nuevamente se vuelva a registrar el proceso de contracción del ventrículo. ¿Sí? ¿Está claro? No, lo repito nuevamente. Entonces, las partes de una onda es el ascenso distólico, que representa cuando el ventrículo está empezando a contraerse. El punto máximo es cuando ya completó la contracción como tal. Entonces, nos da la presión sistólica, es el punto máximo de presión que genera.
Después empieza el descenso sistólico, quiere decir, empieza a relajarse el ventrículo para nuevamente volver a llenarse la cavidad ventricular. Este llenado se representa en esta gráfica con la caída del descenso sistólico. Pero de manera simultánea, la aurícula está empezando a contraerse, pero como digamos, la actividad eléctrica es más intensa en el ventrículo, no se logra registrar. Entonces, esto se llama punto dicrótico. ¿Por qué? Porque representa la caída, pero al mismo tiempo ya se genera la contracción auricular. Entonces, esta segunda columna es el segundo pico, es la contracción auricular o la presión diastólica. Y nuevamente se empieza a relajar la aurícula, nosotros eso lo vemos con el descenso diastólico, ¿no? Y vemos la presión arterial diastólica de la relajación completa de la aurícula, ¿no? Estos tres elementos, entonces nosotros siempre tenemos que ver la onda dicrótica, se le dice, ¿no? Un pico que nos representa la contracción ventricular, la caída, y el segundo pico que nos representa la contracción auricular. Entonces, esta es una onda ideal, óptima. Entonces, todo parámetro que nosotros veamos en un paciente con esta onda, vamos a considerar una presión como tal, una presión arterial real. Nuevamente, nosotros vamos a poder ver una onda óptima. Los parámetros que nos den esta presión son los parámetros adecuados, son reales. Vamos a empezar a ver una onda resonante. Como se dan cuenta, el punto dicrótico se eleva y está casi acompañando, casi junto con los picos y se vuelve a generar un segundo pico, se vuelve a generar, ya, estos son ondas que están generando que probablemente se está empezando a obstruir el catéter. Nos puede dar presiones arteriales un poco elevadas, falsamente elevadas. Entonces hay que estar el flusheo y hay que estar cerrando nuevamente el sensor de el punto flebostático de la línea arterial. Y una onda amortiguada, o como nosotros llamamos que está empezando a rampear la onda, es porque se eliminan todos los picos y parece una onda de saturación, ¿no? Una onda isométrica completamente. ¿Ya? Entonces, en este tipo de ondas estamos hablando que las presiones van a dar presiones arteriales bajas, van a estar como si estuviera presentando una hipotensión, pero es un valor, no es real. Entonces, también nuevamente hay que ver permeabilidad de catéter, cerar nuevamente la línea arterial, el sensor de la línea arterial, para ver, obtener una onda óptima. Nosotros, idealmente para la colocación de la línea arterial, todo paciente debe hacerse el test de Allen. Es una prueba diagnóstica empleada para evaluar la circulación colateral de la mano y es utilizada como prueba previa a la punción arterial para evitar la isquemia de la mano. Entonces, a un paciente con el puño cerrado, apretamos las dos arterias, la arteria radial y la cubital, apretamos, dejamos que abra la mano, soltando manteniendo una comprimida, y la mano de lo que está blanca debe recuperar su color, ¿no? De lo que está roja va a ir empezando a mantener rojo, porque hay una circulación colateral. Entonces, si nosotros puncionamos acá la arteria, si por alguna razón le pasa algo, se emboliza, el miembro no va a terminar isquémico porque tiene una circulación arterial. Pero si nosotros vemos que al abrir la mano está blanca la mano y no recupera la mano, no se pone roja nuevamente, entonces estamos hablando que está obstruido una de las líneas colateral, ¿no? Entonces no es un miembro en el cual se haga la punción, porque si haces la punción para conseguir la línea arterial acá, estás obstruyendo casi por totalidad la circulación al paciente y generando una isquemia. El PVC, el PVC consiste en hacer una medición de la presión existente en la vena cava, en la aurícula derecha, en centímetros de agua. En pediatría su valor va a oscilar de 3 a 8 centímetros de agua. Va a verse afectada por el volumen sanguíneo de la distensibilidad de los vasos, función del corazón derecho, aumento de la presión torácica o abdominal, y la terapéutica vasopresora va a estar afectando. Para controlar el PVC, vamos a usar nosotros el catéter venoso central que tiene el paciente. Entonces, dentro de la medida del posible, si tienes un CVC, un catéter venoso central de 3 lúmenes, uno de los lúmenes hay que dejarlo para la medición de la PVC. Siempre se debe usar el lumen distal. Recuerden que la definición de distal, medio y proximal es en relación a uno, no en relación al corazón. Entonces, si coges el lumen distal, es distal en relación a ti, quiere decir que está más cerca al corazón. Usar ese lumen, asegurar que el catéter venoso central esté en vena cava o dentro de la aurícula dentro de lo posible,
para hacer una adecuada medición, porque a veces el catéter se puede desplazar y en placa se encuentra que está por encima de la aurícula, está un poquito fuera, no está completamente introducida en la vena cava, entonces no es fidedigno los parámetros que nosotros vamos a medir de PVC. Entonces debe estar idealmente dentro de la aurícula del catéter o bastante pegada en la cava, en la vena cava. Entonces, nosotros vamos a ver este tipo de onda en un control de presión venosa central. Vamos a ver la onda A que va a estar coincidiendo con la onda Q, ¿no? La depresión de la onda va a coincidir con la onda R y la nueva elevación va a coincidir con la onda R, con la onda S, ¿no? Y el proceso de la sístole, vamos a ver nosotros que hay pues una caída, la onda T tampoco no se ve referenciada acá, y cuando inicia nuevamente la diástole vuelve a haber una elevación de la onda B, ¿no? Y durante el proceso de la diástole, que antes que empiece la onda P, nuevamente se forma una segunda curva, para repetir el proceso nuevamente. ¿Qué representa la onda A? Es la contracción auricular, la onda C, la prominencia de la válvula tricúspide cerrada sobre la aurícula derecha durante la contracción auricular, la onda X nos representa la relajación auricular, la onda P, el llenado auricular y el aumento de la presión contra la válvula tricúspide cerrada al iniciarse la diástole, y la onda Y es el descenso de la presión en el momento en que se abre la válvula tricúspide y la sangre fluye en la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces, la PVC nos mide las presiones básicamente de la aurícula, entonces debe estar colocado adecuadamente dentro de la aurícula, es lo ideal. Si ya está afuerita, ya no son valores muy fidedignos o está un poquito más desplazada, ya no debería medirse la PVC porque no son valores reales. El eje flebostático. El eje flebostático aplica tanto para la PVC como para la línea arterial. Es el punto de referencia para poner a cero el dispositivo de monitorización hemodinámica, ¿no? Se define por la intersección de la línea horizontal A, trazada desde el cuarto espacio intercostal hacia el borde derecho del esternón, con una línea vertical B trazada a través del punto medio de la línea axilar. Esa conjunción es el punto flebostático. Esa intersección de líneas es el punto flebostático. Entonces, a esa altura debe estar colocándose el sensor de presión, tanto de línea arterial como de PVC. Entonces, acá, como pueden ver, pegar la foto, como pueden ver acá, ¿no? Entonces acá está de la línea arterial, si tienes dos pacientes con dos, debes rotular para poder cerrar adecuadamente. Tienes la línea arterial y la PVC y está coincidiendo acá. La línea media axilar a la altura del cuarto espacio intercostal con la línea que viene desde el esternón formando la línea del cuarto espacio intercostal. Esa intersección, ese es el punto flebostático. Entonces, a ese nivel debe estar colocado los sensores que nos permiten controlar las presiones respectivas, las presiones invasivas. A veces el bracito del niño es más grande y cuando colocamos termina el PVC, los sensores por encima del punto flebostático. Entonces lo pegas a la cama, le haces una camita de ropita, de campos, de gasitas. La cosa es que idealmente tienes que estar llegando siempre a ese punto, estar monitorizando constantemente eso, porque con el confort o con el pasar de las horas en la manipulación tiende a desplazarse los sensores y hay que estar posicionando constantemente el punto flebostático. Cuando los sensores están en el punto flebostático, ahí recién debe cerrarse el sensor, porque si tú lo ceras muy arriba con el punto desplazado, te puede salir cero en el monitor, pero al momento de controlar las presiones, van a salir falsas presiones porque no estaba en el punto correcto. Muchas gracias por la atención prestada.